días, iglesia, espero que te encuentres muy bien. Ya es domingo y estamos muy felices, contentos, agradecidos con Dios por toda esta semana. Así que te invito a que tomes tu lugar y escuches con atención a la palabra que el día de hoy Dios va a plantar en tu corazón. ¿Por qué no me ayudas a orar? Padre, te damos tantas gracias por esta semana, por que a lo largo de cada uno de estos días tú nos has acompañado, Señor, y nos has guiado por tu camino, Dios. Gracias por tu amor infinito y por tu gracia, la cual no merecemos, Dios. Te damos tantas gracias porque tu amor nos inunda cada mañana, Dios, porque tu amor nos guíe, porque nos amas demasiado, Padre. Gracias por llegar hasta este día con nosotros, Dios. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor, y nuestras alabanzas. El día de hoy te entregamos todo a ti, Señor, y te pedimos que seas tú el que siembre tu palabra en nuestros corazones. Gracias, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy te alabamos, Señor Jesús. Vamos, iglesia, vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria quiero ver, ollas resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti, por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Queremos, Señor, sentir tu presencia, Padre. Llena este lugar, te damos toda gloria a Jesús, te damos toda gloria a ti, Señor.
damos la bienvenida, Jesús. Trónate en este lugar, Jesús. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llena. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos,
entregamos nuestra adoración, Jesús. Queremos darte todo el honor, toda la gloria. Nuestro Jesús Salvador, Rey de Reyes, a ti todo el honor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas de lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Hoy en este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh, Hijo de Dios, recibe toda gloria, recibe toda gloria. Hoy recibe mi corazón, recibe todo el honor. A ti Jesús, a ti Jesús, a ti Jesús, a ti Jesús, recibe toda la gloria. Solo a ti Jesús, solo a ti Jesús, solo a ti Jesús, recibe toda gloria, recibe. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
Buenas tardes, familia, amigos, me es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy quiero hablarte de el ánimo, de cómo administrarlo y qué dice la Biblia acerca del ánimo. Porque ciertamente en este tiempo hemos visto personas muy desanimadas o de doble ánimo. Nosotros mismos hemos pasado por situaciones de diferentes estados de ánimo. Yo he pasado en este tiempo por diferentes estados de ánimo. Pero es una percepción común cuando salimos a la calle ver a personas muy irritables, muy intolerantes, muy de mal humor. Pareciera que hay mucha frustración. Esta semana apenas vi en un banco cómo una persona llegó ahí a exigir sus derechos, pero de una manera muy grotesca, de una manera hasta cierto punto grosera. Vi que llevaba un sanitizante en la mano y rociaba adentro de ese banco, donde quiera que ella pasaba, en los escritorios y así, y con una psicosis que la verdad es de preocuparse. Pero es una sensación realmente generalizada, y yo he platicado con varias personas y tienen esa misma sensación de cómo los ánimos están así muy calientes. Y quiero decirte que quizá la situación podríamos decir, o algunas personas, que no da para menos, porque no solamente ha sido las cuestiones de salud en este tiempo difíciles, sino también las cuestiones económicas, cuestiones familiares también. Ha habido mucha problemática, y yo me imagino que estamos como en una tormenta, pero estamos en una tormenta en medio de un mar en el cual pareciera que nadie se está salvando de esa tormenta, de ese oleaje, de esos vientos, de esta sensación de miedo, de que se puede hundir nuestro barco, nuestra familia, nuestro matrimonio, se puede venir abajo, nuestra economía, o quizá ya se está viniendo abajo, y es preocupante la situación. Y quiero llevarte, por favor, a la Biblia, que me acompañes a Mateo 14, versículo 22 al 27. Aquí vamos a poder ver esta historia después de que Jesucristo multiplicó los panes y los peces, y se dio ese milagro, y obviamente las personas que fueron los testigos de este milagro se maravillaron, glorificaron a Dios, agradecieron. Los mismos discípulos, vamos a pensar que había mucho ánimo, que había buena percepción de lo que estaba pasando. Obviamente el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, estaba presente en este mundo haciendo esos milagros tan hermosos y espectaculares. Pero dice aquí que después de esa noche, cuando alimentó a más de 5,000 personas, dice que Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que regularmente Jesús solía andar con sus discípulos a todos lados, pero esta vez él dijo: yo me quedo aquí, ustedes adelántense. Él quiso quedarse hasta despedir a la gente. Seguramente fueron varias horas las que le iban a llevar de diferencia,
Porque aparte, después de despedir a la gente, subió a las colinas a orar a solas, dice aquí, y mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya estaban dentro del mar. Y dice que ya se había levantado un fuerte viento. Pensemos que haya sido quizás un huracán o una gran tormenta, y luchaban con grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y dijeron: es un fantasma. Entonces, fíjate bien, ¿cómo funcionó esto? Estaban los discípulos llenos de miedo por esa tormenta, por lo que estaba pasando. Y el hecho es que apenas hace unas cuantas horas, ellos estaban siendo testigos de uno de los más grandes milagros de Jesús, pero ahora estaban desesperados. Ahora no sabían qué hacer en medio de esa tormenta. Tenían miedo, estaban aterrados. Quizá pensaron que podrían perder la vida. Pasaban un tiempo, una tormenta muy difíciles. Y así yo veo este tiempo difícil, donde muchas veces la misma situación pareciera nos hace pasar del ánimo al desánimo, y de repente buscamos renovar nuestras fuerzas, nuestro aliento, y nos animamos, pero luego suceden otras cosas, escuchamos otras cosas, otras noticias, y que otra nueva ola, y otra vez viene el desánimo. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido últimamente así. Como que en este tiempo ha sido más frecuente vivir etapas de desánimo. Yo me he sentido así. Apenas hace unos días yo me sentí así. De por sí estoy viviendo ciertos duelos, pero sentí que llegó una sensación de desánimo a mi vida. Y al leer la Escritura, descubro que es algo muy humano. Dice la Biblia, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 15, que a la salida del pueblo de Israel de Egipto, fíjate bien, aquí nos describe capítulo 15, capítulo 16, que al menos el pueblo de Israel pasó o transitó en 3 ocasiones del ánimo al desánimo. Pero eso no es todo. Esto ocurrió en un lapso de apenas aproximadamente un mes. ¿Cómo? ¿En un mes pasaron del ánimo al desánimo? Sí. 3 ocasiones. La primera, podemos ver que el pueblo sale animado hacia la libertad, con las carretas cargadas o carros llenos de regalos que les habían dado los egipcios, y están en un estado de ánimo muy bueno. Pero después se enfrentan ahí, están frente al Mar Rojo, con esa imposibilidad de cruzar, y entonces viene una cantidad de desánimo, queja, ¿verdad?, contra Moisés, y viene grandes problemas. Pero posteriormente cruzan el Mar Rojo, y es donde nos encontramos aquí en el capítulo 15, y aquí cuando lo han cruzado y Dios hace el milagro de abrirles el mar y cerrárselos a los egipcios, entonces viene un cántico, y capítulo 15 de hecho es un canto ahí muy especial que entonan de agradecimiento a Dios, y entonces el ánimo se vuelve a subir. Pero de repente apenas pasan unos cuantos días y tienen que introducirse al desierto. Y dice la Biblia que ahora ahí en el capítulo 15, versículo 32, que ahora se encuentran, ahora se encuentran ya en el desierto, perdón, es verso 22, y ahora están
frente a las aguas del mar, las aguas amargas. Después de 3 días de estar caminando en el desierto con sed, de repente encuentran un manantial de agua y resulta que están amargadas o envenenadas. Y esto les trae desánimo, otra vez desánimo. Pero después ocurre un milagro ahí, ¿verdad? A través de ese palo que es lanzado a esas aguas y quedan totalmente potables. Y posteriormente parten de ese lugar a un lugar que se llama Elim, que le llaman un oasis. O sea, un lugar bellísimo. Y ahí otra vez el ánimo estaba arriba. Pero ahora van hacia el desierto del Sin, dice el capítulo 16, versos 2 y 3. Y entonces, después de ese desierto, ¿qué crees? Otra vez se vuelven a desanimar. Y dice ahí el capítulo 16, que desde el tiempo en que pasaron todos esos cambios, solamente no había pasado, o había pasado apenas un mes. Entonces, ¿cómo es que el ser humano pasamos o podemos pasar tantas veces del ánimo al desánimo? Yo así veo estos tiempos. Y sabes, el primer punto o principio que quiero decirte es que creo que el desánimo es consecuencia de caminar solamente en la mera naturaleza humana. No es culpa quizá de que de repente en tu matrimonio, en tu familia, de repente surgen los pleitos, surgen las disensiones, las rencillas. No le vamos a echar la culpa a los cambios hormonales, ¿verdad? A la esposa o a la suegra o cosas así, ¿verdad? Lo que quiero decirte es que el ser humano, cuando camina únicamente en sus propias fuerzas, cuando caminamos solamente en nuestras propias fuerzas, vamos a tener una tendencia más fuerte a pasar crisis emocionales de desánimo, a estar continuamente en esa etapa. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 3, que la misma necedad del hombre cuando camina sin Dios, pues sufre consecuencias terribles, pero luego se enoja su corazón contra Dios. Eso quiere decir que nos colgamos únicamente a nuestras propias fuerzas. Tenemos esperanza en nosotros mismos. Vivimos solamente bajo nuestros propios conceptos, creencias, sin tomar en cuenta a Dios. ¿De qué otra cosa depende el ánimo o el desánimo? Quiero decirte que el desánimo tiene que ver con las voces que llaman más tu atención. ¿Qué voces, yo te preguntaría, están llamando más tu atención en estos días? ¿Están llamando tu atención las noticias, las redes sociales, las voces de amigos, de vecinos, las opiniones acerca de vacunarse o no vacunarse, las opiniones acerca de lo que está sucediendo, de que es tiempo de invertir o no invertir, o que es tiempo de hacer algo nuevo? Joven, ¿es tiempo de tener esperanza por la vida o no? ¿Qué clase de voces tú estás escuchando en este tiempo? Porque lo que te quiero decir en el nombre de Jesús es que depende mucho de las voces que tú estés escuchando para mantener tu ánimo arriba, adelante, con fe o esperanza, o sencillamente estar disvariando continuamente y con el ánimo fluctuando hacia arriba o hacia abajo. Y con esto me voy hasta el tercer punto, y quiero decirte que el ánimo entonces es un parámetro de mi fe, es un parámetro de tu fe. Si el ánimo está muy inconstante, entonces quiere decir que tenemos una fe muy debilitada. Tenemos realmente poca confianza en Dios, o quizá ninguna. El desánimo continuo
Los tiempos de desánimo continuos representan una escasa voz de Dios en mi corazón y en tu corazón. Cuando nos enfriamos, cuando nos sentimos y estamos alejados o con tristeza con Dios o contra Dios, entonces vamos a pasar tiempos continuos de desánimo. Y a veces vamos a pretender o levantarnos con nuestras fuerzas, pero vamos a tener esa tendencia nuevamente a ir hacia abajo. Pero ¿qué alimenta el desánimo? ¿Qué son de las cosas más fuertes que pueden alimentar el desánimo? Una cosa que lo alimenta muy fuerte, si bien son las circunstancias, pero también quiero decirte que el temor es una de las grandes fuentes de desánimo para el corazón del hombre. El temor acerca de la economía, el temor a la escasez, a perder el trabajo, o si ya lo perdiste, a no encontrar el trabajo, o quizá no como querías. El temor a salir a pelear por la vida, el temor a tener fe y creer por nuestra salud, el temor a la enfermedad, al contagio, el temor a la inseguridad, que cada vez pues también se pone más difícil. La Biblia dice que el temor representa precisamente esa falta de fe, esa ausencia de Dios. Tan es así que cuando el amor de Dios realmente se perfecciona en el corazón del ser humano, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, dice que cuando la presencia de Dios llega a tu vida, llega a mi vida, cuando esa convicción, cuando esa gracia de Dios llega a transformar nuestra alma, nuestro corazón, se llega a establecer el reino de Dios en nuestra vida y Él se convierte verdaderamente en nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, de nuestra alma. Dice que ocurren milagros y uno de los milagros grandes que ocurren en nuestro interior es que ese perfecto amor de Dios echa fuera el temor, y cada vez los hijos de Dios se denotan y se hacen notar porque no viven una vida de temor ni de continuo desánimo. Tengamos cuidado con el temor, porque eso va a estar trayendo continuamente la condición de que nuestro ánimo esté arriba y esté abajo. Esa es una condición para nuestra mente muy difícil, para nuestra alma, para nuestro corazón. Qué importante es entender el corazón del ser humano y entenderlo, pero sobre todo verlo con esa naturaleza como Dios lo ve, como Dios sabe que es el corazón del ser humano sin la presencia de Dios. Y ¿sabes cómo es este corazón? El corazón continuamente tiende hacia el temor. Y el temor, así como produce el doble ánimo, también el temor produce pecado. ¿Qué crees? Es la fuente también de mucho pecado. Por el temor, muchas veces nos vamos a ver tentados a seguir nuestra propia opinión, nuestro propio razonamiento, porque va a hacer que pongamos los ojos en nuestras circunstancias y no en Dios.
El temor va a hacer que nos apresuremos y afanemos a actuar en nuestras propias fuerzas, sin estar convencidos plenamente de la esperanza, de la provisión y de las promesas de Dios. El temor va a hacer que tú y yo nos afanemos y estemos continuamente temiendo, y quizá por la pobreza hay gente metida en hacer crecer su negocio, pasar muchas horas aferrándose en el trabajo. El temor a la pobreza va a hacer que personas vivan en continuo afán, en ansiedad, vivan así en esa presión, esa psicosis de no querer salir a la calle. El temor a quedarse, por ejemplo, en la soledad hace que muchas personas se apresuren a estar con la pareja o con esa persona incorrecta. ¿Sí o no? Yo conozco muchas personas que por temor a no quedarse solo toman quizá las decisiones más erráticas de su vida. Entonces el temor es una fuente de una cantidad de dificultades y de males hacia el ser humano. Y también es una de las grandes fuentes del desánimo a nuestro corazón. El estar escuchando las opiniones de la gente, el estar escuchando el exceso de noticias, el estar viendo tantas cosas negativas. Y sabes, eso va a hacer que nuestra alma esté cansada, esté frustrada, sin esperanza. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo te invito a elegir por el favor de Dios en este tiempo. Y quiero decirte, punto número 1, que para esto es importantísimo que tú y yo entreguemos nuestro corazón al Señor. Fíjate bien, entregar nuestro corazón al Señor. ¿Por qué? Porque un corazón sin Dios, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué opina Dios de esta condición? En Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10. Fíjate bien este principio. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Observa esta declaración tan fuerte, esta verdad, nada cómoda. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Cómo? Sí. Es una verdad difícil. A mí me cuesta trabajo aceptar eso. No sé a ti, pero Dios no se equivoca. Y aquí dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso, y que incluso, escucha bien esto, no lo podemos conocer. Por eso es que muchas veces tú y yo nos llevamos decepciones con esa persona que nos decía que tanto nos amaba. Por eso es que somos muchas veces fácilmente engañados, y al rato esa persona, esa amistad, ese ser querido nos está traicionando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para el ser humano nos es imposible conocer el corazón de los hombres, de las mujeres, de las personas al 100%. Solamente Dios conoce los corazones. Solamente Dios puede darnos la dirección para tomar las mejores decisiones en cuanto a nuestras relaciones personales. Nadie puede conocer mejor el corazón del hombre, sino solo Dios.
Y para colmo de males dice que el corazón, o en nuestro corazón, tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos. Por eso Proverbios 19:3 dice que nuestra necedad, o muchas veces nuestro propio corazón, si le hacemos mucho caso, nos va a hacer perder el rumbo. Que es mejor la dirección de Dios a nuestra vida. Vamos a empezar primero, fíjate bien, a reconocer que nuestro corazón sin Dios está verdaderamente arruinado y perdido, y que necesitamos urgentemente, muy necesario, al Señor en nuestra vida. Porque si no reconocemos las carencias, entonces no va a poder venir la presencia de Dios a nosotros, y no vamos a poder sostener un ánimo, una fortaleza, una fe y una esperanza fuerte. Porque no se puede limpiar lo que consideramos que está limpio. Hay gente que se considera justa y Dios no los puede justificar. Hay gente que se considera pues no pecadora, y bajo esas condiciones Dios no los puede salvar, porque Dios no vino por justos sino por pecadores, para llamarlos al arrepentimiento. No se puede mejorar lo inmejorable, no se puede sanar lo sano, porque Jesús no vino a los sanos sino a los enfermos. No se puede librar lo que se considera libre, porque Jesús vino a traer libertad a los cautivos. No se puede guiar con la guía de Dios al que dice que puede ver, porque Jesús vino a traer vista a los ciegos. No se puede ayudar al que dice poder solo, porque Jesús vino a compartir la carga con su yugo. Y no se puede enseñar al que cree que todo lo sabe, porque la humildad es la base para que venga toda la sabiduría de Dios. Entonces escucha bien. Qué importante es conocer y reconocer que en nuestro corazón necesitamos sí o sí una presencia fuerte de Dios para que sea sacado de esa condición que no nos conviene. Y cuando el corazón está en esa condición de engañoso, no solamente nos engañamos a nosotros mismos muchas veces, sino que también somos vulnerables a ser engañados por la presión social, por los demás. ¿Por qué estamos analizando esto? Porque cuando nos dejamos influenciar fácilmente por la opinión de los demás, por las noticias, por las circunstancias, por lo que nos dicen que está sucediendo alrededor, entonces fácilmente vamos a caer en el desánimo. Qué importante es conocer y reconocer que solamente el Señor puede mantenernos con aliento de vida, fe y esperanza para salir adelante, para pelear con fuerzas que Dios nos da, para pelear y luchar en esta vida con ánimo, con optimismo, con buena actitud. En este tiempo, desafortunadamente, mucha gente se ha ocupado más de estar
bateando las circunstancias de su propia vida, que preocupados y ocupados en buscar a Dios, que representa la esperanza, el aliento de vida y las nuevas fuerzas. Y quiero ir terminando con esto, que es regresar al punto de la tormenta donde estaban los discípulos de Jesús. Y quiero poner esta pregunta: ¿cómo hacemos para que Jesús nos alcance en nuestra barca? Para que Jesús me alcance en mi familia cuando yo esté pasando por tiempos difíciles. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago para que Jesús venga a mi matrimonio cuando se está cayendo? Cuando nuestro hogar, nuestra casa se está derrumbando. ¿Cómo hago para que Jesús se haga presente en mi enfermedad, en esos tiempos difíciles? Porque ojo con lo que te voy a decir. Regresamos ahí a la historia en que Jesús está con sus discípulos y él, dice la Biblia, que insistió en que fuesen solos a la barca a cruzar ese mar. Quiere decir que Dios tenía un propósito para esos discípulos. Él les quiere enseñar algo. Y entonces ellos se adelantan. Y Jesús les hizo una promesa. Ojo, esto es muy importante. Jesús les hizo una promesa y les dijo: ahorita los alcanzo, al rato les alcanzo, yo los alcanzo, adelántense. Porque dice la Biblia que ellos objetaron. Nos da a entender que objetaron y dijeron: no, ¿cómo te vas a quedar aquí? ¿Y por qué no vamos a ir solos? Mejor te esperamos, o no sé, obviamente con nosotros, qué sé yo. Pero dice la Biblia que él insistió. Y si dice que insistió, es porque ellos resistieron a irse por delante. Y les dijo: yo los alcanzo, yo iré con ustedes. Entonces los discípulos van hacia la barca, hacia ese mar adentro. Y como a las 3 de la mañana, habían pasado quizá unas 6 horas, 7, no sé. Están en medio de una tormenta, en un gran peligro, en un riesgo. Y ahora se encuentran con ese temor, batallando con ese miedo, con ese desánimo. Pero ellos están a punto de tener otra vivencia, otro milagro de Jesús llegando con ellos a salvarles la vida. Pero ¿cómo hacemos para que Jesús venga a mi barca, venga a tu barca en el momento en que lo necesitamos? Punto número 1. Asegúrate de estar con Jesús primero. Asegúrate de seguir a Jesús, ser guiado por Jesús y por su Espíritu Santo. Dice Primera de Juan capítulo 4 verso 13 que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, de que nosotros vivimos en Él y Él con nosotros. Los discípulos se adelantaron y caminaron y enfrentaron sus miedos, pero ellos sabían que Jesús les iba a alcanzar. Punto número 2. Asegúrate de tener la promesa fiel y viva de Jesús en tu corazón. Jesús insistió en que caminaran sus discípulos por delante, pero Él les afirmó que les alcanzaría.
Creo que muchas veces nos hemos sentido solos. Yo me he sentido solo muchas veces en tiempo de angustia, de enfermedad, cuando he pasado situaciones. Pero por la gracia de Dios, muchas veces, en el tiempo quizá más desesperante o difícil, he visto yo como de repente llega Jesús y se sube a mi barca. Y en el nombre de Jesús yo pido que tú también, en los tiempos difíciles y circunstancias, también Jesús suba a tu barca en esos tiempos duros y difíciles. ¿Sabes? Porque tenemos una promesa fiel y viva de Jesús. En estos tiempos yo he meditado mucho que seguramente estos son los tiempos del cumplimiento de muchas promesas de Dios, que ha prometido fielmente ser nuestro ayudador, ser nuestro auxilio, ser nuestra torre fuerte en los tiempos de vejez, en los tiempos de enfermedad. Fíjate bien, Isaías 46, versículos 3 al 4, Dios está dando una promesa a su pueblo Israel y les dijo: óiganme ustedes israelitas, aún los que quedan con vida, yo les he cuidado desde antes que nacieran. ¡Qué hermosa promesa! Los he llevado en brazos y seguiré haciéndolo. Seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Yo ya empecé a peinar algunas canas en mi barba y algunas en mi cabello. Pero la promesa de Dios dice que Él estará en todo tiempo. Quizá cuando más desesperados nos encontremos, lo vamos a ver subir a nuestra barca, porque nos hemos asegurado de que Jesús, al ser sus discípulos, nos dice: ¿sabes qué? Hey, ve adelante, adelántate, yo ahorita te alcanzo. Qué importante es esto. Y por último quiero decirte que aunque afuera, en ese mar abierto, esté la tormenta, Jesús va a estar en tu barca. Jesús va a estar en mi barca. Hoy estamos en un mar abierto, con mucha tormenta, mucha problemática, muchas situaciones de salud, mucha enfermedad, muchos problemas económicos, mucha tensión, presión, violencia, gente con cualquier cantidad de problemas mentales, con desesperanza, frustración, con intolerancia, con mucho desánimo alrededor. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que Él quiere venir a tu barca contigo. Mateo capítulo 14, versículo 27. Cuando los discípulos estaban espantados ya de por sí por la tormenta, estaban aterrados de miedo y quizá ya desanimados. Posiblemente estaban pensando, a lo mejor llegaron a pensar algunos de ellos que a lo mejor Jesús ya no vino aquí, creo que aquí va a acabar todo. Pero cuando Jesús se presenta a ellos, en este versículo les dice: pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, porque yo estoy aquí. Escucha bien esto. 3 principios. Punto número 1: no tengas miedo. Renuncia al temor en el nombre de Jesús. Cada que venga a tocar la puerta de tu corazón, renuncia al miedo. Segundo, ten ánimo. ¿Por qué? Porque Jesús ya está en tu barca, ya está en mi barca. Asegúrate de que Jesús venga a tu barca. Y quiero
invitarte a que se lo pidamos en el nombre de Jesús. Padre, Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos caminado con la pasión de nuestro corazón, hemos caminado con el pensamiento, con nuestras emociones, con nuestra propia lógica, nuestros propios razonamientos. Hemos tomado decisiones que nos hemos arrepentido, Señor, porque muchas veces no hemos elegido tu guía y tu dirección, y a veces nos estamos involucrando en situaciones, en cosas, Jesús, que al rato viene y es derribado. Y entonces caemos en situación de frustración y de desánimo. Pero hoy, Señor, queremos entregarte a ti el control absoluto de la dirección de nuestro barco, la dirección de nuestra familia, la dirección de nuestra vida, nuestra carrera, de nuestro negocio. Queremos entregarte a ti toda la dirección, el timón completo de este barco, Señor. Y Padre, queremos asegurarnos de que tu Hijo Jesús va a estar en nuestra barca en los momentos más difíciles. Y por eso hoy nuevamente, Señor, queremos afirmar y reafirmar ese pacto contigo, en el cual te decimos, Señor, ven y señorea nuestra vida, señorea nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Padre, perfecciona tu amor en nosotros para que todo temor al futuro se vaya. Todo temor a la escasez, a la pobreza, todo temor a la enfermedad se vaya. Todo temor al contagio se vaya. Todo temor a la muerte se vaya en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Espíritu Santo, haz tu obra en cada corazón y sé tú quien afirmes a su alma, a sus pensamientos, las promesas de tu Hijo Jesús. Esa palabra que les dijo: adelántense, caminen, avancen, yo voy a alcanzarles en ese momento más esperado, en ese momento más especial, cuando la cosa esté quizá muy difícil. Ahí va a estar el Señor con su promesa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.